Vamos a orar en este día por la palabra. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder, Señor, estudiar tu palabra, de poder alabarte, Señor. Gracias por la administración, Señor, por el uso que tú haces de Emilio, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das de poder alabarte libremente, Señor, en este lugar. Y te bendecimos, Padre, y te rogamos por aquellos que están, Señor, en otros lugares donde a lo mejor son perseguidos por su fe, Señor. Te pedimos que también ellos, como nuestros hermanos, sean también sostenidos por ti, Señor. Gracias, Padre, porque todavía tú nos das a nosotros aquí la libertad de poder alabarte y bendecirte con toda libertad. Y mi Dios, gracias por lo bueno que eres, Señor. Ponemos la palabra en tus manos y que seas tú, mi Dios, el que use esta palabra, que tu Espíritu Santo la lleve a nuestros corazones y nos haga, Señor, no solamente entenderla, sino también aplicarla a nuestra vida, Señor. Y Padre, gracias, porque tu palabra siempre hará la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Por eso, Padre, te bendecimos y te glorificamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir entonces en este día, 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Hoy estamos hablando de separación, de ser separados. Y en este día vamos a estar viendo estos primeros versículos de 1 Corintios, capítulo 1. Esto es un texto apasionante. Realmente toda la Biblia, hermanos, es apasionante. Y cada vez uno va encontrando tantas cosas tan profundas y tan retadoras, ¿verdad? Porque se va a dar cuenta que a lo largo de la Biblia nos muestra que aún nosotros, como pueblo de Dios, a veces tenemos ciertas maneras de pensar que chocan con lo que la palabra de Dios dice, pero a veces estamos tan metidos en nuestra propia manera de ver las cosas que no queremos aceptar las normas que Dios establece. Entonces es importante entender que la palabra no cambia, no importa la cultura, hermano. No importa que usted está aquí en Canadá, en Estados Unidos, en Latinoamérica, perdón, en Europa, en Asia, en África, donde sea, la palabra es la misma y se aplica de la misma manera. Entonces, diciendo esto, aquí en 1 Corintios capítulo 1, vean lo que es en el versículo 1 hasta el versículo 3. Son 3 versículos que vamos a estar examinando nada más en esta mañana, en este día. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Dios, en este pasaje, en esta introducción que nos da a través del apóstol Pablo, recuerden que la palabra viene de parte de Dios. Pablo era el instrumento que Dios estaba usando. Y una de las cosas impresionantes que uno ve en esta carta específicamente es que Pablo está escribiendo a una iglesia que está en un ambiente que es complicado. Prácticamente Corinto era parecido a una ciudad como las nuestras en este tiempo. ¿Verdad? Dice que Corinto era una ciudad que era como un depósito de cultura, había mucha educación, mucha preparación académica, había riqueza, había religiones, había intelecto, había normas morales, bueno, de hecho se considera que habían como 10 templos religiosos en este lugar, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de Pablo prácticamente habían varias religiones y tenían la mayoría de ellos grupos de prostitutas donde la gente iba y se prostituía y eran formas de adorar a los dioses de esa región. De hecho, con el tiempo, la palabra corintiar o ser una corintia era el nombre que se le daba a las prostitutas en otros lugares, porque para hacer referencia al estilo de vida que vivía esta gente que estaba allí. Y Pablo, al escribirle a esta iglesia que está ahí establecida en Corintio, la primera cosa que Pablo hace es entender que él lo que tiene, lo que es como persona, lo vive porque Dios realmente lo decidió así en su soberana voluntad. Entonces Pablo introduce el tema diciéndonos: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Siempre el llamado, hermano, para hacer algo siempre tiene que venir de Dios. Usted y yo podemos tener buenas ideas, podemos ser muy capaces, muy inteligentes, pero siempre el llamado para hacer algo
tiene que venir de Dios. Usted y yo podemos tener 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Usted y yo podemos tener muchas buenas ideas, pero siempre tiene que ser Dios el que guíe todas las cosas. Y cuando Pablo menciona aquí en el versículo 1 que él es llamado a ser apóstol, el llamado siempre tiene que venir de parte de Dios. Siempre dice que es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es que Pablo de pronto levantó la mano y dijo, yo quiero ser apóstol. Es una decisión soberana de parte de Dios. Y Dios siempre nos llama para servirle, hermano. Todos nosotros somos llamados a ser siervos del Señor. Nadie ha sido llamado para cuestiones extraordinarias, separadas de los demás. Todos somos llamados a tener una función especial dentro del cuerpo, pero esos no son llamados exclusivos, hermano. Dios nos llama a todos a servirle. En el cielo estaremos incluso sirviendo a Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 16. Vea por favor conmigo Juan capítulo 15, versículo 16. Aquí el apóstol Juan nos relata cómo lo que dijo el Señor Jesús en este pasaje, pero aquí el Señor Jesús es el que está hablando. Juan capítulo 15, versículo 16. Miren lo que le dice el Señor Jesús a los discípulos. Dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces es claro que Dios está hablando acá de una elección particular, de un llamado, de una separación para hacer algo específico que Dios nos ha llamado. Dios quiere que llevemos fruto en todo aquello que hacemos. Se refiere a las obras que hacemos ahora que somos ya cristianos, que somos salvos. Por tanto, Dios quiere que entendamos que el propósito central de nuestra vida como cristianos es servir a Dios, producir fruto para Él. Pero también somos llamados también a anunciar el evangelio. Pablo entendía que su llamado específico era anunciar el evangelio y él decía que ay de mí, decía Pablo, si no predico el evangelio, sea porque quiero hacerlo o porque Dios me pone una necesidad, una imposición, algo, una exigencia. Y en 2 capítulo 5, en el versículo 20, 2 capítulo 5, versículo 20, vea cómo el apóstol menciona, cómo se menciona a través del apóstol Pablo en este pasaje, de que nosotros que hemos sido llamados por Jesús a hacer, digamos, a tener diferentes funciones en la iglesia. En este caso, Pablo era apóstol, otros son pastores, otros son ancianos, otros son maestros, otros son de grupo alabanza, otros son diferentes funciones, hermano, pero cada función es igual importante para Dios. Versículo 20, usted lo tiene ahí en su chat, pero aquí se lo leo. Dice, así que somos, dice, embajadores en nombre de Cristo. Hermano, jamás hagamos énfasis en nuestra iglesia, en nuestra denominación. Usted y yo no vamos en nombre de una denominación o de un pastor o de una iglesia. Vamos en nombre de Cristo. Es el llamado de Dios. Dice, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces nosotros somos los privilegiados, los escogidos por los llamados, los apóstoles, los profetas, que vamos y llevamos el evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo. Recuérdese, todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos para honra y gloria de Dios, no para que la gente nos vea, no para quedar bien con las demás, sino realmente para que Dios sea el que haga todas las cosas según su soberana voluntad. En el Salmo 40, versículo 8, Salmo 40, en el versículo 8, vea cómo el salmista menciona ya acá, porque hermano, este tema de la voluntad de Dios está a todo lo largo de la Biblia. Todos han llegado a entender en algún momento que lo que se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad de un grupo específico. En el versículo 8, en el Salmo 40, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando yo entiendo la palabra, cuando la leo, la estudio, la tomo como parte de mi vida, como algo, como una norma de vida, como una guía para mis decisiones, hermano, todo lo que yo haga me va a llevar a glorificar el nombre del Señor. Entonces es importante entender
que Dios lo que quiere es que glorifiquemos su nombre. Y fíjate cómo menciona el apóstol Pablo, otra vez regresando a 1 Corintios, capítulo 1. Me impresiona porque cada palabra que el Señor nos dice a través de Pablo en estos pasajes es tan profunda y no tiene tantas enseñanzas, porque dice en el versículo 2 que Pablo está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, es una iglesia local, pero esa iglesia local, como cada iglesia, como Getsemaní, como Getsemaní de Presbyville, como la iglesia allá en Besanpol, como la iglesia en Nicaragua, en Cuba, toda la iglesia es de Dios, hermano. Esto es importante que lo entendamos, porque la Biblia establece una manera clara que todo pertenece a Dios. Todo lo que hacemos, hermano, la alabanza, la predicación, la enseñanza, todo lo que hacemos, todo el servicio que hacemos, todo lo estamos haciendo para Dios. Entonces, el énfasis acá es recordarnos que la iglesia es de Dios. Establece claramente que la iglesia es solamente de Dios y que la iglesia está, se le exige a la iglesia que solamente su obediencia sea dada a Dios, a nadie más, hermano. Recuérdense, los líderes vamos y venimos, pero Dios permanece para siempre. Así que este pasaje nos dice algo acerca de Jesús. Pablo realmente menciona que nuestro Señor Jesucristo es el único, ¿verdad?, que merece tener la autoridad dentro de la iglesia. Entonces es importante, y Pablo lo menciona acá, porque por lo menos en dos ocasiones, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, le dice en dos ocasiones, le menciona el hecho que ya en este tiempo en la iglesia primitiva existían los problemas de los grupos, la separación, como el conecte o la afiliación con alguien específico. Usted ve ahí en capítulo 1, en el versículo 10, vea cómo Pablo les ruega, no les exige, sino que les ruega a los hermanos de Corintios que tengan la actitud correcta, que entiendan de que en la iglesia nadie es más importante que Dios, nadie más, hermano. Solamente Dios, solamente Jesús, solamente el Espíritu Santo son el centro de todo lo que sucede en la iglesia. Y ahí en el versículo 10, vea cómo lo dice, 1 Corintios 1:10. Dice, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Dice, gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Así que, hermano, ya en este momento existía ese sentir de dejar a un lado la autoridad de Dios y poner al frente o sobre la autoridad de Dios la autoridad de los hombres. Recuérdense, pueden ser pastores, pueden ser ancianos, lo que sea, hermano. La autoridad siempre viene de parte de Dios. No hay nadie más que pueda reclamar esta autoridad de parte de Dios. Entonces es importante entenderlo en Colosenses capítulo 1, versículo 18, porque parece que está en un problema general, hermano. Colosenses capítulo 1, versículo 18, Pablo, igual, escribiendo a la iglesia de Colosas, les escribe de que en la iglesia no se debe de reconocer a nadie por sobre Jesús, porque recuérdese, a veces sucede de que la palabra de un ser humano tiene autoridad por sobre lo que la palabra dice. Yo podemos tener unas opiniones, pero las opiniones, aunque sean importantes, jamás deben de estar por sobre lo que la palabra de Dios dice. Y en el versículo 17, perdón, Colosenses 1:17, dice que, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la importancia, hermano. Nadie es más importante en la iglesia que el Señor Jesús. Nadie, hermano. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y tenemos que cambiar esa mentalidad de caciques, de que el pastor o el líder es el importante. Hermano, la Biblia dice que tenemos que tener respeto hacia los líderes, pero el líder no es la autoridad suprema. La autoridad suprema es Dios, y Dios nos ha dado la palabra
para que podamos realmente guiarnos para la enseñanza que tenemos que darnos unos a otros. Porque recuérdese, Pablo lo menciona más adelante aquí en el capítulo 3 de 1 Corintios también. Él empieza a hablar de que en realidad nosotros, todos los que trabajamos en la iglesia, somos colaboradores. Todos estamos haciendo un trabajo, pero todos lo hacemos para Dios, no para señorearnos de las otras personas, sino para para hacer el servicio que el Señor nos ha mandado. Y dice ahí en el versículo, capítulo 3, que está hablando que los hermanos de Corinto eran carnales por las actitudes que tomaban. Y como cristianos tenemos que entender que no podemos nosotros dejar que haya enemistad entre nosotros como pueblo de Dios porque por los ministerios. No podemos tener envidia porque otro tiene un ministerio que yo quiero tener. No podemos tener actitudes negativas, chisme y ese tipo de cosas por los ministerios. No podemos tener conductas negativas o malvadas hacia alguien. Yo he sabido de personas que han hecho hasta casi campaña política por tener una posición en la iglesia, y eso es dañino. Realmente en la iglesia todos lo hacemos para que Dios sea glorificado. Y en 1 Corintios capítulo 3, desde versículo 1, vea cómo lo menciona. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no carne, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no son carnales. ¿Quién pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Siempre en todo el centro es lo que Dios dice en su palabra. Nada, hermano, nadie es importante por sobre realmente lo que Dios ha establecido en su palabra. Y Pablo probablemente menciona aquí, hermano, que Pablo no murió por la iglesia, ni Pedro tampoco. O sea, pero lastimosamente a lo largo de los años hemos visto gente que se ha establecido en una posición que solamente a Dios le corresponde. Y en 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, el Señor nos recuerda aquí en este pasaje que el precio que el Señor pagó por nosotros, el ser humano no podía pagarlo, hermano. Es imposible. El ser humano no tiene la capacidad de pagar el precio que la salvación exige. No puede, hermano, es imposible. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. O sea, nosotros fuimos comprados por precio, y el precio que Dios pagó por cada uno de nosotros es la sangre de Jesús. Eso le da derecho a Dios a establecer que en la iglesia, en la vida del creyente, hay una sola autoridad, una sola cabeza, un solo jefe, un solo dueño, que es el Señor Jesús. No hay nadie más que sea importante. Nadie más, hermano. En la iglesia todos somos iguales. Todos somos iguales. Pablo mencionaba que los pastores, los ancianos, nuestra meta tiene que ser el de servir realmente a la iglesia, servir a los hermanos, servir a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Pero entonces, al regresar a 1 Corintios capítulo 1, es interesante que Pablo, después de que dice que la iglesia es de Cristo, recuerden, la iglesia es de Dios, no del ser humano. Los seres humanos vamos y venimos, pero Dios permanece para siempre. Entonces, en el versículo 2, cuando Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, usted le puede poner el nombre de la ciudad que quiera, pero cada iglesia en cualquier parte del mundo le pertenece solamente a Dios. Otra vez, les recuerdo que sí, la Biblia nos dice que tenemos que respetar a nuestros líderes, pero el líder no es la autoridad máxima, ¿no?
siempre la autoridad máxima es el Señor Jesús. Entonces aquí hace, al estar hacer esta introducción de que Dios es el soberano, el que tiene la autoridad por sobre todas las cosas, nos hace una declaración de cuál es nuestra posición en Cristo. Y dice, a los santificados en Cristo Jesús. Y esto es lo que se ha llamado la santificación posicional o inicial. Es la santificación que se recibe cuando una persona entrega su vida a Cristo. En ese momento nos convertimos en santos. Es decir, toda persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús es santificado en Cristo. Es decir, sus pecados fueron lavados con la sangre de Jesús y ahora esta persona ha sido separada, porque santificación significa ser separado para un propósito específico. El momento que yo creí en Cristo, mi vida fue separada para el uso exclusivo de las cosas de Dios, como en el santuario. Cuando dice la palabra que cuando establecieron el templo o el tabernáculo, dice que rociaron sangre sobre los instrumentos que había ahí, los vasos, las copas y todo lo que usaban ahí en el santuario o en el tabernáculo y en el templo. Todo eso fue santificado con sangre. Entonces, esas cuando las santificaban es porque todo lo que estaba ahí en el templo iba a ser para uso exclusivo de Dios. Entonces la palabra dice que ahora que nosotros hemos sido salvados por la sangre de Jesús, ahora que nosotros entendemos que Dios es el único dueño de la iglesia, tenemos que entender también que Dios nos ha llamado a ser alguien diferente. Dios permite que sigamos viviendo en el mundo, pero quiere que entendamos que nosotros no somos del mundo. Está consagrado en Jesucristo. Realmente el verbo consagrado otra vez significa ser separado, ser designado para una función específica. Significa prácticamente un nuevo comienzo. Pues cuando una persona cree en Cristo, su vida ahora debe de ser diferente. Es diferente a partir de ese momento. Según de Corintios 5:17, según de Corintios 5:17 dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso tiene que ver con el hecho de que todas las cosas, nuestros fracasos, todo lo que hicimos en el pasado, Dios lo perdona completamente en ese momento y me separa ahora para una función específica que Él tiene para mí y para cada persona que Dios realmente está llamando a vivir en una relación personal con Él. Entonces, hemos sido llamados, hermano. Hemos sido llamados para vivir en santidad. Ahora, una de las cosas importantes, ¿verdad?, que necesitamos entender que un santo es simplemente un seguidor de Jesús. Un santo o una persona santificada es una persona que ha sido lavada con la sangre de Jesús. Si usted y yo hemos pasado por ese proceso de lavado, como dice Juan capítulo 15, Jesús le decía a los discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Pero aquí en Hebreos capítulo 10, en Hebreos capítulo 10, en el versículo 10, vea cómo dice acá, que es por el sacrificio de Jesús que usted y yo hemos sido santificados. O sea, toda persona que esté en Cristo es santo, lo que menciona aquí en este pasaje. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En el momento que una persona viene a Cristo, esa persona en ese momento es declarada por Dios como un santificado, como alguien que ha sido separado del mundo y dedicado completamente a Dios. Esa es la posición que tenemos ahora en Cristo. Eso es lo que se llama la santificación inicial o la santificación por posesión. Yo soy santo porque estoy en Cristo y toda persona que está en Cristo en este momento es santo. Pero existe, y Pablo lo menciona acá en este 1 Corintios, capítulo 2, cuando dice a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Pero a ver, explique, ¿cómo está eso? Bueno, Pablo lo que está diciendo prácticamente acá es que usted y yo somos santos, pero ahora Dios quiere que vivamos como santos. Dios nos hace un llamado a vivir realmente como personas que han tenido un encuentro personal con Jesús. Yo no puedo seguir viviendo como vivía antes cuando no conocía a Cristo.
Pablo y la palabra de Dios a todo lo largo, sea a través de Pablo, a través de Pedro, a través de Juan, en todas las cartas de la Biblia, hermano, todo el del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios siempre exige un estilo de vida que refleje que yo ahora he tenido un encuentro personal con Jesús. No puedo seguir diciendo que conozco a Cristo y seguir viviendo como vivía antes. No puedo pretender que Cristo es Señor de mi vida y seguir viviendo o haciendo las cosas como las hacía antes en el mundo cuando no conocía al Señor. De hecho, mencionábamos el pasaje de 1 Corintios 6, 19 y 20. Y ese pasaje nos dice claramente que cuando el Señor nos compró por sangre, Dios lo que espera que en nuestra vida, todo lo que hagamos, sea para glorificar a Dios, ya sea en cuerpo o ya sea en espíritu. Porque a veces espiritualizamos mucho las cosas. A veces decimos, bueno, lo que es importante es que Dios vea mi espíritu. Sí, hermano, eso es importante. Pero Dios quiere toda mi vida. Recuérdese, para el creyente no existe las cosas seculares. Déjenme explicarle esto. Usted no puede decir que tiene un trabajo secular. No, hermano. Efesios 6 es claro. Lo que yo hago en mi trabajo, tengo que hacerlo de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Es decir, no se trata de hacer las cosas de una manera en el mundo y una cosa diferente en la iglesia. No, hermano, yo soy salvo, yo soy creyente, yo soy discípulo de Cristo en cualquier lugar donde me mueva, donde esté, no importa si estoy en el trabajo, Dios quiere que en ese lugar yo me comporte como un discípulo de él. Si estoy en la farmacia, en la tienda, en la calle, manejando, jugando, lo que esté haciendo, hermano, todo lo que yo hago tiene que ser de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Varios pasajes nos menciona Efesios capítulo 5, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para honra y gloria del Señor. Efesios 2 dice que Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Todo lo que hacemos tiene que ser para honrar y glorificar el nombre del Señor. Ahora, yo quiero que vaya por favor conmigo a Romanos capítulo 12, porque a través es otro versículo donde el Señor también nos recuerda, hermano, que usted y yo podíamos tener un estilo de vida antes, pero que ahora en Cristo nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ver las cosas, nuestra cosmovisión, pues, la manera en cómo vivimos, cómo hacemos las cosas, cómo las observamos, cómo las aceptamos, tienen que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y versículo 2, yo sé que son pasajes muy conocidos, pero siempre vale la pena recordarnos, porque recuerden, nuestra conducta, hermano, tiene que estar basada no en lo que la gente opina, sino en lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando empezamos a decir nuestras opiniones, vamos a llegar a diferentes conclusiones, hermano, y cada uno de nosotros tiene la libertad de decir su opinión, pero nuestras opiniones quedan en segundo plano cuando la palabra de Dios establece un principio que no se puede mover. Entonces, Romanos 12, versículo 1, Pablo, fíjese que Pablo era apóstol, pero Pablo siempre venía pidiéndole a las personas que hicieran las cosas. Porque recuérdese, Dios lo que quiere es un sometimiento voluntario, no algo a la fuerza. Y por eso Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, así que, hermano, les ruego por la misericordia de Dios, es decir, por todo lo que Dios ha hecho, hermano, en nuestra vida. El hecho de habernos rescatado, el hecho de habernos perdonado, el hecho de habernos hecho su templo, el hecho de habernos dado el Espíritu Santo, el hecho de habernos dado promesas, el hecho de habernos dado diferentes bendiciones en nuestra vida. Dice, en base a esa misericordia de Dios, dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermano, seguir la voluntad de Dios cuesta, no es fácil. Por eso habla de un sacrificio. Recuerde que lo que Pablo está diciendo acá es cuando ofrecemos un sacrificio a Dios, es que usted y yo tomamos nuestra vida, la ponemos en nuestras manos, la llevamos al altar y la dejamos en el altar y perdemos todo derecho sobre nuestra vida. Es decir, a partir de ahora, quien manda, quien decide en nuestra vida es Dios. Y recuérdese, en la conversión, en el momento en que aceptamos a Cristo, Él se convirtió en nuestro Salvador, el que pagó el precio por nuestros pecados y se convirtió en nuestro Señor.
en el dueño absoluto de todo lo que somos y tenemos. O sea, Dios quiere que entendamos que todo lo que somos ahora le pertenece a Él. Por eso Pablo dice, tenemos que ofrecernos como un sacrificio. Lo que estamos haciendo al ofrecerle nuestra vida a Dios es darle lo que a Dios ya le pertenece. Es decir, no estamos dando nada nuevo. Ya Dios nos compró por precio. Entonces dice en el versículo 2, no se conformen a este siglo. Es decir, no se adapten, pues. Porque a veces, digamos, uno de los problemas que tenemos como cristianos es que tenemos una lucha en lo que yo opino y en lo que las demás personas opinan, lo que el mundo opina, y aceptamos a veces tomar algunos versículos de la Biblia si esos versículos apoyan lo que yo pienso. Pero realmente el pensamiento cristiano, el pensamiento del discípulo, su pensamiento y el mío tendría que ser que si la palabra lo dice, yo lo acepto. Si la palabra lo declara, esa es la ley, hermano. No podemos argumentar con Dios porque esta palabra es tan real y es tan autoritaria, por decirlo así, y es la que decide lo que se va a hacer en cualquier parte del mundo. La cultura no tiene nada que ver cuando nos aferramos a la palabra. Porque si empezamos a ver las cosas desde el punto de vista cultural, convertimos a la Biblia en un camaleón que se va a adaptar según mi cultura, según mi manera de hacer las cosas. Y fíjense que es interesante. Hace mucho tiempo conocí a un misionero. Yo nos contaba de que él había ido a un país donde la poligamia era algo bien común y como que no sabían cómo hacer porque el jefe de la tribu tenía 4 esposas. Y entonces decía, bueno, ahora ¿cómo hacemos para que este hombre entienda que solamente es una? ¿Y cómo hacemos con las otras? Entonces, dice que se pusieron a orar y le pidieron a Dios que fuese él el que convenciera a este hombre y le llevara a poner su cultura bajo la autoridad de la Biblia. La Biblia acá y la cultura acá, abajo, sometida a lo que Dios dice. Dice que entonces le dijeron, mira, Dios quiere que hagas las cosas según lo que la Biblia dice en todos aspectos de tu vida. Entonces el jefe dice que se puso a leer la Biblia, la tenían, pues había porciones de la Biblia en su idioma, y él empezó a estudiarla. Entonces, como al mes, le habla al misionero y le dice, oye, tengo que decirte que voy a tomar una decisión. Y el misionero estaba como asustado porque no sabía qué iba a decidir este jefe indio, porque de esa tribu, porque él tenía toda la autoridad sobre la tribu. Dice, mira, yo leí en la Biblia que Dios dice marido de una sola mujer. Entonces, yo le pregunté a Dios y Dios me guió a tomar una decisión. A partir de ahora yo voy a estar con mi primera esposa, que es la esposa real. Yo me voy a quedar solo con ella. Las otras, yo no voy a estar más con ellas, son mujeres libres de hacer su vida, pero la responsabilidad de ellas y de los hijos es mía. Yo voy a seguir proveyendo para ellas, pero a partir de ahora yo me voy a someter a lo que la Biblia dice, a lo que Dios dice en su palabra, y voy a mantenerme solo con mi primera esposa, porque es la esposa legal, la original. Entonces, la cultura, hermano, es importante. O sea, usted y yo no podemos negar lo que somos, pero jamás mi cultura debe ir por sobre lo que la palabra de Dios dice. Entonces, es importante que entendamos este principio acá. Entonces, Dios claramente nos establece en estos pasajes de que nosotros no podemos pretender que el pensamiento del mundo, el mundo tiene una manera de pensar, hermano. El mundo ve la vida humana como algo tan sin valor. No podemos, hermanos, ver las cosas así. Tenemos que verla de acuerdo a lo que la palabra dice. Dios dice que nosotros somos santificados en Cristo, llamados a ser santos. Entonces es importante que tengamos este principio. Entonces la palabra claramente nos dice aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. O sea, yo tengo que someter mi pensamiento al pensamiento de Dios. Tengo que llevar lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo a lo que la palabra de Dios dice. Si Dios no
no, si Dios no lo dice, yo no lo acepto. Y si Dios lo declara y Dios lo pone en su palabra, yo tengo que someterme a lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, la Biblia es clara, tenemos que seguir el pensamiento de Dios. Uno de los pasajes importantes que también el Señor nos quiere que entendamos en esta mañana es Primera de Pedro, capítulo 1. 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 Vean lo que dice en este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vea cómo el Señor nos menciona en este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Desde el versículo 13, porque vean, toda la carta es preciosa, pero quiero que nos quedemos en el versículo 13 en adelante y vea cómo el Señor lo menciona acá. O sea, Dios nos está haciendo un llamado a vivir de una manera diferente, hermano. No podemos pretender que somos santos en Cristo y seguir viviendo de una manera que no concuerda con eso. Vean lo que dice el apóstol Pedro aquí, siendo inspirado por el Espíritu Santo, versículo 13. Dice, por tanto, a veces por tanto tiene que ver con lo que está anteriormente, ¿verdad? Que cuando habla de que el Señor Jesús había sido anunciado por los profetas y que los profetas habían querido ver eso, pero no lo vieron nosotros. Tenemos esta revelación que ellos no tuvieron. Por tanto, Señor, los lomos de su entendimiento, es decir, afianzar la manera de pensar. Dije, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo se manifieste. Hermano, la gracia del Señor se manifiesta en nuestra vida todos los días y nuestra esperanza tiene que estar puesta en que Jesús pronto vuelve por su iglesia. Dice, como hijos obedientes. O sea, hace un llamado, hace una aclaración que nosotros podemos como cristianos ser hijos desobedientes o hijos obedientes. Usted y yo decidimos si nos vamos a someter a lo que la palabra dice o no. Dice, como hijos obedientes, no se conforman, y está la palabra otra vez, o sea, no se adapten, pues no se amolden. Es como que, por ejemplo, que usted compre un par de zapatos y, por ejemplo, usted usa, no sé, número 10 de zapato y compra un número 9. Entonces usted trata de meter el pie en ese zapato que es tan pequeño y no le aprieta. Entonces usted quiere amoldar su pie al tamaño del zapato. Entonces a veces queremos hacer lo mismo, queremos amoldar nuestra vida al molde del mundo y entonces queremos adaptarnos a lo que el mundo piensa, cree y acepta y pensamos que de alguna manera eso va a ser aceptado por Dios. Entonces, el Señor dice que no, como hijos obedientes, no nos conformemos. Es decir, cuando yo me adapto a la manera de pensar del mundo, soy desobediente, porque estoy haciendo cosas que yo sé que Dios no acepta. Dice, no se conformen, dice, a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, hermano. Antes yo hacía cosas porque no conocía la palabra. Pero ahora que ya la conozco, no puedo seguir viviendo de la misma manera. O sea, antes en el mundo yo veía que la gente llegaba a posiciones en sus trabajos haciendo maña, haciendo trampas, haciendo sinvergüenzadas, haciendo cosas que eran malas. Yo no puedo traer ese tipo de pensamiento a la iglesia de Dios y pensar que yo voy a ser un político para llegar a tener una posición en algún ministerio que yo quiero tener, porque pienso que yo me lo merezco. Hermano, Dios es el único soberano y el que decide qué posición usted y yo vamos a tener dentro de la iglesia. Nadie, hermano, tiene que estar ni peleando por una posición ni tratando de bloquear a otras personas. Si Dios usa a alguien más en un ministerio, qué bueno, hermano. Qué bueno, gracias a Dios. Porque a final de cuentas el reino de Dios es el que va creciendo. Podemos estar a lo mejor en desacuerdo en algunas maneras en cómo hacemos las cosas, pero hermano, es mi hermano en Cristo. Y si él triunfa, eso es para la honra y gloria del Señor. Entonces dice que no hagamos las cosas como las hacíamos antes, cuando éramos ignorantes. Versículo 15. Sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Hermano, para el cristiano no existe la vida secular. Todo es santo.
en su trabajo, es un trabajo santo que está haciendo para el Señor, cualquier trabajo que sea, hermano. Eso es para Dios. Por eso Efesios 6 le dice a los siervos que todo lo que hagan, lo hagan como si lo están haciendo para Cristo. No importa lo que usted está haciendo, no importa lo que hagamos, todo tiene que ser para el Señor. Antes, dice la palabra, éramos desobedientes, hoy somos hijos de obediencia. Entonces dice la palabra que así como el Señor es santo, yo también tengo que ser santo. Ese es mi modelo, ese es mi estándar. Yo tengo que ser santo, dice en el versículo 15, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Así como Él que nos llamó es santo, yo también tengo que ser santo. Así como Él es separado de lo inmundo, de lo que es sucio, también Dios quiere que yo me comporte de la misma manera. Y el versículo 6 dice, porque escrito está, o sea, la palabra es la que determina lo que creemos. Porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Y esa es la razón. O sea, si usted me dice, pero pastor, ¿por qué yo tengo que ser santo? Y yo no le, si yo le dijera, bueno, porque yo creo que es una buena cosa hacer, eso no sirve. La respuesta correcta es, yo tengo que ser santo, porque Dios me exige que sea santo. O sea, hermano, si Dios me exige que sea santo, es porque se puede. Ahora recuérdese, ser santo no implica que yo no hay pecado en mi vida. O sea, todos pecamos, eso es claro. O sea, hay situaciones en las que yo voy a fallar, que voy a hacer cosas en contra de Dios. Y usted lo ve a lo largo de la Biblia. Grandes hombres de Dios haciendo cosas que no tenían que hacer. Y ahorita seguimos con eso, pero vean lo que dice el versículo 17. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse, o sea, vivan en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras yo estoy aquí en este mundo, tengo que seguir viviendo de la manera adecuada, tal y como Dios lo manda. Dios dice que tenemos que ser santos, así como Él es santo. No podemos obviar, hermano. Y otra vez, usted y yo podemos tener otra manera de ver las cosas, pero eso no jamás tiene que ponerse por sobre lo que Dios dice. Recuérdese, cada desobediencia tiene consecuencias. Si vea cómo lo menciona el apóstol Juan, el Señor a través del apóstol Juan, aquí en el capítulo 1 de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1. Vea cómo lo menciona acá. Y es impresionante porque la carta de Juan es una de esas cartas que nos confronta con el estilo de vida que usted y yo pretendemos vivir. Y otra vez, recuérdese, usted y yo tenemos nuestra libertad para tener nuestra manera de ver las cosas, pero eso jamás debe estar por sobre lo que la palabra dice. Y en primera de Juan, capítulo 1, vea cómo el Señor lo menciona. Y aquí nos dice que los hechos realmente demuestran si lo que yo creo es cierto o es simplemente creencia falsa o simplemente creencia hueca. Lo que yo creo acerca de Dios tiene que afectar mi vida en todas las áreas. Vea lo que dice ahí en primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5. Vamos a ir leyendo todo este pasaje, pero vea cómo el Señor va poco a poco retándonos, haciéndonos reflexionar, que entendamos que no se trata de lo que decimos, sino de lo que vivimos. Dice primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído, dice el apóstol Juan, de él, o sea, de Cristo. Y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si yo digo que vivo, que estoy en Cristo, pero vivo como si estuviera en el diablo, si digo que estoy en el espíritu, pero vivo como si estuviera en la carne, entonces soy mentiroso. ¿Sabe? Usted y yo podríamos estar en desacuerdo con eso, pero la palabra lo dice. Y no practicamos la verdad, dice, lo que estamos viviendo es una mentira. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, posiblemente usted está diciendo, bueno, pero yo las cosas que hago no son tan malas como a veces las presentan. Somos humanos. Bueno, tenemos nuestra opinión, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Hoy somos mentirosos, porque decimos una cosa y vivimos otra. O sea, decimos que creemos esto, pero en la práctica demostramos que estamos creyendo realmente otra cosa totalmente diferente. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, no hay mejor cosa que reconocer mi pecado delante de Dios, confesarlo delante de Él y abandonarlo. Recuérdese, yo soy santo en Cristo. Él quiere y Él me exige que yo viva en santidad todos los días, que en cada área de mi vida, o sea, en mi vida como cristiano no existe áreas seculares, todo todo es que esté santo, todo tiene que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. O sea, si usted dice, no, hermano, yo realmente, si usted examina mi vida, todo está bien. Bueno, eso significa que usted me está diciendo que Dios es mentiroso. Porque todos pecamos, hermano. Todos, cada día, hacemos cosas que nosotros podemos considerar que no son pecados. Pero al final de cuentas, la opinión que usted tenga o yo tenga de las cosas es secundaria. Si Dios dice que es pecado, hay que confesarlo, hay que reconocerlo y confesarlo. Si decimos que no es pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, la palabra no está haciendo ningún efecto, hermano. La escuchamos, la estudiamos, la leemos, la predicamos, pero no está haciendo ningún efecto en nuestra vida. Entonces, el Señor es claro en este sentido, en este sentido, para que no realmente no hagamos las cosas como el mundo hace. Vean lo que dice el capítulo 2, así rápidamente. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, mire, hermano, las bendiciones que ustedes tenemos es que cuando pecamos, yo puedo ir a la gracia, al trono de Dios y pedirle perdón en el nombre de Jesús. Y la promesa de Dios es que Él nos va a perdonar. Versículo 2. Él es la propiciación, o sea, el pago por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, cualquier persona que venga a Dios, el Señor lo perdona. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es decir, uno puede decir que conozco a Dios y ser desobediente. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, ¿se da cuenta? Lo que yo digo, si yo digo que soy creyente, que soy discípulo, que sigo a Cristo, que Él es mi Señor y mi Salvador, mi vida diaria tiene que ser afectado por esa creencia, por esa convicción que yo tengo. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y esta declaración del versículo 6, hermano, márquela, subrayela. Este es el resumen de todo lo que hemos estado diciendo. El que dice que permanece, o sea, que está pegado, que tiene una relación cercana con Cristo, el que dice que permanece en él, debe andar, debe vivir, debe comportarse como Él anduvo, como Él se comportó, como Él vivió. Entonces, nuestro estándar de vida es Cristo. Entonces, Dios espera que entendamos que ustedes somos separados. Fuimos separados del mundo y trasladados al reino de su Hijo. En ese reino, su palabra y la mía tienen importancia, pero jamás pueden estar por sobre lo que es la palabra de Dios. Yo soy separado del mundo y Dios espera que ahora viva una vida que en todo el nombre del Señor sea glorificado. Dios espera, hermano. Dios quiere que cualquier cosa que hagamos en la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde sea que nos movamos, todo sea para glorificar su nombre y que todo sea hecho en función de lo que Dios considera santo. Dios espera, hermano. Dios quiere que usted y yo nos demos cuenta del tremendo privilegio que tenemos de haber sido llamados por Él para tener un encuentro personal con Él y para poder vivir cada día, hermano, en santidad, solamente para que Él sea glorificado
y para que el reino de Dios cada día avance más y más. Y cuando la gente vea nuestra vida, pueda dar testimonio y diga, esa persona es diferente. Esa persona me provoca envidia porque lo que él tiene, su manera de ser, su conducta, a mí me gustaría tenerlo. Y eso abre la oportunidad para que usted podamos compartirle la palabra a aquellos que todavía no lo conocen. Y puede ser que en esta mañana, a través de la palabra, el Espíritu Santo nos haya confrontado y nos haya hecho ver que hay cosas que no están correctas, hermano. Que estamos haciendo cosas que a lo mejor en nuestro interior sabemos que denigran a Dios, que ofenden a Dios. Hoy es el momento de arreglar las cosas con Dios. De decirle, Señor, mira, yo sé que he hecho cosas que no te agradan a ti. Pero, Señor, en este momento yo quiero pedirte perdón. Y, Señor, dejar que sea tu Espíritu Santo el que traiga a mi mente la palabra, Señor, y que me ayude a aplicarla en cada área de mi vida. Recuérdese, cada día es una oportunidad para levantarnos y seguir de la mano de Dios. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque al final de cuentas, Señor, no es la voz humana, la palabra humana lo importante, es la palabra tuya, Señor. Y Padre, perdónanos por las veces en las cuales estamos tratando de imponer, Señor, nuestro pensamiento, nuestra manera de ver las cosas a tu palabra. Y pensamos que tiene la misma autoridad, Señor, nuestra palabra que la tuya. Perdónanos por las veces en las que hemos hecho caso omiso, que hemos ignorado tu palabra y hemos seguido nuestro propio consejo. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, yo te quiero pedir en este momento, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que toque cada vida, Señor. Y cada uno de aquellos que estamos escuchando en este momento tu palabra o que van a escuchar después, Padre, podamos estar conscientes de que mi Dios, todo, Señor, todo absolutamente debe estar sometido, como dice tu palabra, que todo pensamiento sea llevado a los pies de Cristo, sea sometido a la autoridad de la palabra, sea sometido a la autoridad de Dios. Y Señor, gracias, porque yo sé que cada hermano, Señor, cada uno de los que estamos escuchando tu palabra en este momento, porque van a escuchar después, Señor, podemos tener la oportunidad de cada día vivir de acuerdo a cómo tu palabra lo establece, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, y si hay alguno a lo mejor que está pasando una necesidad, Señor, alguna situación difícil en su vida, Padre, dale ese consuelo, Señor. Que vaya a tu palabra, Señor, que podamos ir a tu palabra y que podamos entender que ahí está la respuesta a esas situaciones que estamos enfrentando cada día, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, mi Dios, por lo bueno que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que
sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé.